Nuestra esperanza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Con sus palmas así. Vamos a declararlo que Él reina. Nuestra confianza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Oh. Nuestra confianza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza por siempre. Aleluya. Aleluya. Dios tiene el poder, roca inmovible ser, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible ser, todo lo puede hacer, reinarás. Aleluya, reinas. Aleluya, aleluya, reinas. Dios tiene el poder, roca inmovible ser, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible ser, todo lo puede hacer, reinarás. ¿Ya se cansó? ¿Ya se cansó? Yo sé que a Leiku le gusta tener fiesta. Vamos fuerte a saltar así. Una vez más.
adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La, 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 oh. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él siendo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Usted y yo le cantamos el mejor de todos al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. No. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto. Grandes son tus obras, poderío y
tal? Les saludamos en el amor del Señor y una alegría nuevamente poder compartir este tiempo. Hoy ya no estoy sola, ya estamos acá con el pastor, ya está recuperadito, un poco mejor. No del todo, pero mejor. Y siempre me cuidado. Pero bueno, damos gracias a Dios porque nos permite una vez más, como dije, compartir su palabra, poder estar conectados, poder alabar al Señor juntos y compartir este tiempo que el Señor nos regala, porque es un regalo de Dios también el poder tener este tiempo para alabarlo, para bendecirlo, para glorificar su nombre. Así que más que decirles bienvenidos a Casa de Oración, Casa del Padre, y aquí estamos. Pues en la leve tribulación momentánea, como dijo Pablo, y doy gracias por las oraciones. Vamos a orar, vamos a compartir la palabra. Vale. Valeria les dio unos hermosos saludos. Así que busquen en la palabra ahora, mientras vamos a orar, Mateo 9, 35 al 38. Una palabra pertinente para todos los tiempos. Ya la hemos compartido, la hemos enseñado, pero viene muy bien también para estas situaciones que se están viviendo. Así que oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque, como tú dijiste, permanece para siempre y podemos aprender de ella, podemos entender lo que ahora tú quieres que hagamos. Y, Señor, dirígenos. Espíritu Santo, toma dominio y control en toda situación, en todo problema. Si hay hermanos que están afligidos, te pedimos que tú, Espíritu Santo, tomes allí cada aflicción, ya trates con ellos, les des consuelo, estés tratándolos, Señor, con tu amor, con tu misericordia, como nos tratas a cada uno de los que somos tus hijos. Sabemos que vos sos el buen pastor que está siempre atendiendo a sus ovejas y podemos estar confiados plenamente en ti. Ahora, Señor, también transmite tu palabra a cada mente, a cada entendimiento, que nada esté entorpeciendo realmente lo que queremos enseñar de tu palabra, lo que tú, Señor, nos has mostrado para estos tiempos y para lo que se está viviendo. Confiamos en ti, confiamos en tu control, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos, como le dije, a Mateo 9, 35 al 38. Valeria se los va a leer. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desesperadas, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sin ir más lejos, hace unos días estuve escuchando una palabra muy reveladora que están enseñando en estos tiempos y corrobora un poco lo que vamos a compartir en su palabra. El Señor en aquellos tiempos recorría las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando a toda enfermedad y aún a toda dolencia en el pueblo. Ahora el Señor no es que siga recorriendo sinagogas, el Señor recorre todo, no tiene parámetros, el Señor no tiene limitaciones para recorrer. Si bien por ahora no nos dejan reunir en los lugares que tenemos para reunirnos, en la verdad la iglesia no está cerrada y tampoco Dios está, vamos a decir, preso como para no poder salir. Dios está al control, Dios está moviéndose y Dios está obrando de una manera tremenda. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no entendemos la manera en que Dios obra, y esto es lo que un poco hoy queremos compartir para que se abra nuestro entendimiento a lo que Dios está haciendo y aún nos pongamos a ser sus herramientas en todo lo que Él quiere hacer, en todo lo que todavía tiene para seguir obrando, en tu vida, en la mía, y así también en la de tantos que todavía no le conocen y que necesitan saber de su salvación. Ya, dice que recorría y sigue haciéndolo. Valeria por ahí se equivocó y dijo desesperadas en vez de desamparadas.
Y no está mal esa equivocación, porque hay mucha gente desesperada. No solamente desamparada, sino también desesperada. Con estas situaciones que se vive, la desesperación está al día. Y es una situación que también tenemos que saber cómo atender, cómo ayudar. Tenemos que ir a darles el amor, a darles la misericordia del Señor. Y realmente tenemos que entender que vivimos situaciones en que urge que como cristianos verdaderos nos juguemos por Cristo. No podemos ya dejar pasar más el tiempo. Otras veces lo hemos dicho, pero ahora es al máximo la urgencia que está habiendo. Tenemos que demostrar los cristianos que somos, la fe que profesamos. Estuvieron recibiendo mensajes pequeños con reflexiones muy importantes para los cambios que Dios quiere que su iglesia esté haciendo. Que nosotros, los que creemos en Cristo, cambiemos completamente. Pablo hablaba de una carrera en la cual corremos y vamos ahí a la meta, pero esas corridas, esas formas que vamos teniendo, es para ir en cambios muy importantes en nuestra vida. Mira, Dios quiere usarnos como sus instrumentos. Hay muchas situaciones difíciles. Ha crecido la delincuencia, la maldad. Ha crecido todo totalmente mal. Todo está vamos a decir, cabeza para abajo. No, no más o menos. Está totalmente peor de lo que estaba antes. Entonces tenemos que estar para hacer la solución, no para hacer el problema, porque ya problemas hay demasiados. Aparte de esta pandemia, hay muchas otras situaciones que se están viviendo, como ya lo dije anteriormente, las enfermedades, aún situaciones en que la gente no tiene como para poder salir y poder tener para el día. Y nosotros también podemos vivir situaciones difíciles. Somos hijos de Dios y Él nos atiende, Él nos ayuda, pero muchas veces nuestras mismas emociones nos traicionan un poco, como hablamos y compartió Esther justamente en el mensaje del domingo anterior. Me tomaron la cena y yo no estaba. Después lo escuché, sí, estuve participando en la reunión. Bien, justamente quiero hablarles de la compasión. El primer punto que está aquí, versículo 35 al 36, es la compasión. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así ve el Señor a las multitudes. Y cuando hablo de multitudes no es solamente una multitud de personas nada más. No, el Señor está atento, viendo todo el mundo entero, cómo se está viviendo. El Señor está viviendo aún también con las situaciones que se viven. Él está atento y mostrándose. Lo que pasa que muchas veces no estamos al tanto de la forma en que Él trabaja, de que Él obra, pero no deja de obrar, no deja de mostrarse. Tenemos que estar ahí como hijos que saben verlo a su Señor, como ya veníamos hablando. Tenemos que vivir y entender qué es la compasión del Señor. Mira, la compasión es la comprensión que Dios tiene con el efecto de compadecerse en las situaciones y con la acción. Él actúa, el momento que está con compasión, actúa para las necesidades y así también obra para mostrarse con la misma compasión. Él sigue intacto. Aquella compasión de que hablaba de aquellos tiempos no ha cambiado.
no es que se ha limitado más, no es que tal vez por ahí, por diferentes situaciones, el Señor la ha cortado. No, la compasión también se tiene que ver con la misericordia del Señor. Así como la misericordia se renueva, también la compasión se extiende más. La compasión del Señor es tremendamente ilimitada. Muchas veces por ahí la limitamos con nuestra religiosidad. Creemos que Dios actúa en la forma en que nosotros pensamos, pero Dios no obra de esa manera. Dios obra a su manera, a su forma, con todo lo que Él tiene en su amor para obrar en cada situación. Por ahí podemos ser como los religiosos que en ese momento al Señor estaban ahí criticándolo. Y muchas veces por ahí criticamos el obrar de Dios, porque Dios ayuda a alguien que está necesitado y todavía no le aceptó, todavía no lo conoce. Pero no importa, el Señor lo está haciendo justamente para que le conozca, para mostrarse y que le entiendan que Él puede obrar, puede sanar a unas personas que todavía no han aceptado su salvación. No importa, porque justamente lo está haciendo para que esa persona le crea, para que tenga un tiempo más, para darle una oportunidad. Y Él está obrando con todo lo que Él tiene en sus propósitos todavía. Los tiempos no se han terminado, los tiempos continúan. Nosotros tenemos que dejar las limitaciones, dejar las reglas. Tenemos que empezar a entender realmente un poco más a Dios y entender las situaciones que viven las personas. Todos, nosotros somos personas también, no somos seres extraterrestres. Yo no creo en estas situaciones, así que tenemos que entender que también podemos tener nosotros problemas, como lo hemos dicho, pero tenemos que ver el verdadero concepto y vivirlo a ese concepto de compasión, porque la misma compasión que el Señor tiene que estar en nosotros, los hijos de Dios, porque ese Jesús está dentro de nosotros. Jesús está dentro mío y dentro tuyo, con su Espíritu Santo, tratando y obrando, y quiere que esa compasión se manifieste en cada situación que se está viviendo hoy. Mira, quiero que vayas a Marcos 6:31 al 34, donde hay otro ejemplo. Marcos 6:31 al 34. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y lo reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad. Y llegaron ante ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzaron a enseñarles muchas cosas. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. La 34, ¿no? Aquí tenés justamente otra relación con lo mismo que leímos recién. De nuevo la compasión del Señor. Esta es la parte donde está la alimentación de los 5.000, que eran más que 5.000, porque se contaron solamente los hombres, sin contar los niños y las mujeres. Entonces pudieron haber ser tal vez 8.000 o 10.000. Realmente se multiplica de hombres a mujeres y niños que podían haber allí entre las multitudes que estaban. Aquí el relato habla de solamente los hombres. Comieron solamente 5.000 hombres, termina diciendo el relato. Entonces, no estableció, por ejemplo, el que relató o que escribió Marcos, que había también niños y entre las multitudes había mujeres, seguramente. Entonces, podemos contabilizar muchos más. Y la compasión del Señor está sobre todos. El Señor no tiene ninguna limitación, no es que ve a algunos nada más y ve la forma en que nosotros contamos.
Muchas veces contamos los hechos que suceden de una manera en que a nosotros nos parecen, pero hay muchos más. Cuando vemos las noticias, vemos cómo está la delincuencia y vemos cómo están las muertes, vemos por ahí la desesperación de la gente, pero hay mucho más de lo que nosotros no vemos, porque hay noticias que salen y hay noticias que no las conocemos. Entonces tenemos que estar dispuestos para ver más allá, como ya lo hemos hablado, para aún atender esa situación que Dios quiere mostrarnos y llevarnos a que seamos realmente lo que Él quiere utilizar en el momento y en la situación que se vive. Mira, Él sigue siendo nuestro Señor, el mismo que se manifestó en aquellos tiempos, en que mostró la compasión cuando Él quería apartarse con sus discípulos, cuando Él no tenía en sus planes mostrarse de esa manera, porque dijo que el relato que les había dicho a sus discípulos: venid aparte, vamos aparte, vamos a hablar entre nosotros, yo les voy a hablar a ustedes. Podíamos pensar que el Señor quería hablarle solamente a sus discípulos, pero las multitudes lo siguieron y se aparecieron con Él allí. Y el Señor nos dijo: bueno, no, saquen a todos corriendo acá porque ¿para qué los quiero? Y nosotros podíamos haber dicho lo mismo: ¿qué vienen a hacer esto acá? No, el Señor los atendió y les enseñó. Y así también el Señor quiere que ahora hagamos lo mismo, que tú y yo, porque la iglesia, recordá lo que dice la palabra, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es el lugar donde nos reunimos, sí es parte, pero eso no es solamente la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú y yo, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Allí donde estás ahora, en el lugar que estás establecido, vos perteneces al cuerpo de Cristo. Y el Cristo quiere utilizarte. Quiere tomarte como su mano, quiere tomarte como sus pies, quiere tomarte como su boca y utilizarte en el momento, en la situación que urge en este momento para cambiar, o para tal vez consolar, o para tal vez ayudar al que está con algún inconveniente, con algún problema, con alguna enfermedad. Mirad los milagros que hacía el Señor, tremendos milagros, y los hemos visto. Veo milagros del Señor todavía. El Señor sigue obrando. He visto milagros de juventud, de joven, realmente mostrándose el Señor de diferentes maneras. Cuando he orado por personas, y lo he visto hace poco orando por personas también, y que el Señor respondió al instante. Después me llamaron y me dijeron: pastores, Dios ha obrado en esto, y es así. Dios sigue obrando, Dios sigue tratando, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque no estamos justamente en el obrar del Señor. Tenemos que empezar a ponernos en sus manos. Él sigue queriendo. Fíjate lo que dicen los versículos siguientes, 37 al 38, que no hemos leído ahora, que no hemos vuelto a hacer referencia. 37 al 38 del mismo pasaje. Sí, Mateo. Mateo 37 al 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él tuvo compasión por las multitudes, y la respuesta fue esta, la que acabamos de ver ahora, la que acabamos de leer. Él les dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Y eso es lo que pasa. En estos tiempos la mies es mucha. Hay muchas cosas para hacer. Hay muchas situaciones que arreglar.
Hay muchos problemas que solucionar y en vos y en mí está la solución, porque Cristo puede hacerlo a través tuyo y a través mío. No es porque yo sea la solución, no, Cristo es la solución, Cristo es la salvación. El Señor tiene todo su poder intacto para manifestarse en esa situación, en ese problema, en esa enfermedad, aún en esta pandemia, en otras enfermedades, en lo que sea. Ahí está el Señor, pero a través tuyo y a través mío. Lo que pasa es que la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué te pasa que por ahí no estás siendo un obrero del Señor? ¿Sabes? No entiendo. No entiendo esto de no ser obrero del Señor. Porque no necesitas ser pastor. No necesitas ser un apóstol, ni tampoco un profeta. Podés tener palabra profética si el Señor te la da. Podés ser una misión apostólica de una manera, porque no conocen lo que es el significado de la palabra apóstol. Justamente, no tiene que ver con una chapa que nos ponemos para salir y ser. No, no tiene nada que ver. El apóstol Pablo no tenía una chapa de apóstol, él decía siervo. Las cartas que están, él decía el siervo. Y así tenemos que vivir como siervos, no como siervos de aquellos que estaban buscando el agua solamente, es decir, estaban ansiosos por recibir de Dios. Sí, es bueno estar ansiosos, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. No se refiere a ese siervo, que muchas veces se han equivocado al escribir mal. Se refiere al siervo que le sirve, al obrero que está dispuesto a ponerse en sus manos para que Él lo utilice. Mira, esta es una situación que urge, vuelvo a repetir, porque Él les dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y aquí a los intercesores, la oración principal de estos tiempos tiene que ser: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. A todos los intercesores, a los que tienen llamados a la intercesión, ponete a orar allí y lleva la oración primero, antes que otra necesidad, esta que el Señor nos da. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque urge, porque los tiempos ya no dan para más, porque realmente las situaciones y las necesidades son muchas y no dan abasto, no dan abasto. Tenemos que estar para aquella situación de aquel que está amargado, de aquel que está con problemas, de aquel que está viviendo y teniendo situaciones malas, aún en la violencia, en aquellas violencias que hay constantemente en los hogares, en las familias, en los matrimonios, la gente en la calle, pero no para hacer más violencia, sino justamente para poner la solución a esas violencias que hay. A algunas situaciones de desesperación, como decía Valeria, hay que estar ahí para atenderlas y para ayudar. Mira, yo cuando era joven no era pastor. Cuando conocí a Cristo a los 23 años, a los 24, después que ya había cambiado completamente en mi vida, y no esperaba que alguien me dijera lo que tenía que hacer, que una persona me hablara y me dijera, tenés que hacer esto, Aníbal. No, salía enseguida a ver qué es lo que el Señor me presentaba para hacer, y el Señor me utilizaba. El Señor me mostraba un lugar, otro, y ahí iba y andaba con mi bicicleta para todos lados. Y yo no veo a los jóvenes, por ejemplo, en estos tiempos, no veo jóvenes, no sé, porque por ahí tal vez mi vista, tal vez es cierto, no, mi vista no está bien, por eso estoy con los anteojos, será porque mi vista no está bien que no veo a jóvenes trabajando, como en aquellos tiempos se hacía. Yo terminaba a la 1 o a 2 de la tarde por ir a trabajar en lo que hacía en aquel tiempo, que era la venta por la calle. Comía algo así rápido y a veces ni comía porque ya había comido antes de llegar a casa. Dejaba todo lo que traía o lo que había vendido, lo dejaba en casa, lo que realmente había
ganado y agarraba la bicicleta y salía a donde el Señor disponía que tenía que orar, que tenía que él hacer algo. Me ponía en sus manos, oraba y salía. Era la compasión que el Señor me ponía en mi corazón para que pudiera llevar a otros el Evangelio. Casa que se abría, casa que realmente teníamos un lugar de oración. Así lo he hecho cuando vine aquí a Junín también. Necesidad que se prestaba, ahí estaba. Y sigo haciendo lo mismo. Y ya tengo ahora 63 años. ¿Te das cuenta? Se necesita que vos te levantes también. Que no pienses, bueno, tengo que cambiar. Sí, mira, si vas a esperar a cambiar toda tu vida, nunca vas a hacer nada. Porque la verdad te vas a morir, vas a seguir diciendo cambios, va a seguir siendo necesario los cambios. Todos tenemos necesidad de cambios. Yo también sigo cambiando. Valeria lo sabe, acá lo mira también. Dios me sigue cambiando, Dios sigue tratando en mi vida, pero no puedo esperar hasta el último momento. Urge la necesidad que ya te pongas manos a las obras. Hay muchas personas mayores que están siendo utilizadas en estos tiempos, que Dios utiliza de una forma tremenda. Nuestras mismas intercesoras, Dios las está utilizando, ellas en la oración, en sus casas, en sus diferentes momentos de oración, pero vos también. Mira, te invito, te motivo a que te muevas. No solamente el ruego, sino también la acción. Porque el ruego va a estar, los intercesores vamos a orar y las intercesoras van a orar, pero también tiene que estar la acción. Vamos a ver allí Juan 4:35. Juan 4:35, creo que Valeria también lo tenía, si no también se los puedo leer yo. Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es que es así, mi hermano. Está totalmente la gente dispuesta a escuchar de Cristo. Lo que pasa es que no hay quien le hable. Lo que pasa es que no hay quien se acerque. Y mirá, en el momento por ahí te van a presentar objeciones. Por ahí te van a decir, no quiero que me molestes. Pero después lo van a pensar y te van a llamar o te van a buscar. Muchas veces, en el tiempo en que he hablado del Señor, cuando he salido a hacer un tratado, a dar un tratado a la gente, primero me echaron, me sacaron corriendo. Pero yo me acuerdo que después vinieron a tocar el timbre acá. Esa misma persona que me echó, después vino a tocar el timbre y a pedirme, pastor, ¿me puede atender? Necesito que me atienda. Necesito porque estoy viviendo, no digo más, porque es su situación. Y la he atendido. Y así es, el Señor sigue obrando. Si te echan, el Señor sigue obrando. Porque te echaron a vos, no lo echaron al Señor. El Señor no lo pueden echar. El Señor sigue atento con su compasión, sigue mostrándose y va a seguir tratando de alguna manera de que esa persona sea rescatada. ¿Sabes por qué? Porque la palabra lo da claramente que Él no quiere que ninguno se pierda. Él no está dispuesto a que muchos mueran y no le conozcan. Él no es que está contento porque muchos mueren y no le conocen. Al contrario, Él está atento y quiere que esos mismos le conozcan y que hasta el último latido del corazón tengan la oportunidad de conocerle. Mirá, mi suegro mismo, hasta el último latido de su corazón tuvo la oportunidad y gracias a Dios en los últimos días él tuvo el momento para poder reflexionar y allí estuvo una hermana, Estela, fue la herramienta o el instrumento del Señor para que le hablara. Y Adolfo, después de tantas
tantos rechazos y tantas veces negarse. Allí Adolfo oró con Estela y aceptó a Cristo. Aunque sus hijos todavía a veces dudan, pero él aceptó a Cristo. Estamos seguros con Valeria que él aceptó a Cristo y que así también está allí en el lugar que le tiene reservado. No se bautizó, no importa. El que estaba en la cruz al lado de él tampoco tuvo tiempo para bautizarse, pero él le dijo: Señor, acuérdate cuando estés en el paraíso. Y dijo el Señor: desde hoy estarás conmigo. Y así es, sigue siendo, porque su compasión está intacta. Mirá, mi hermano, este pasaje que acabamos de leer viene de lo que justamente el Señor estaba haciendo con la samaritana. Los judíos y aún los discípulos no querían que se acerquen a los samaritanos, pero el Señor habló con la samaritana. Lo que leímos recién de Juan 4:35, tiene que ver con el relato de la mujer samaritana. El título de lo que es el contexto, si vos lo lees desde el capítulo 4, vas a encontrarte el relato del encuentro del Señor con la mujer samaritana. La mujer samaritana a la que nadie le quería hablar. El Señor fue, le habló y ella aprendió. Y dice que ella después dio testimonio a muchos. Mira, fue justamente utilizada. Y el Señor fue allí y corroboró lo que ella habló del testimonio. Y creyeron muchos más por la palabra de él que por la palabra de ella. Así será. Volverá a suceder si te pones en sus manos. Con el testimonio nada más. No solamente de tus palabras, sino también de tu vida. Los cambios de tu vida, los testimonios de lo que Dios cambió, de lo que Dios está haciendo. No hace falta que haga todos los cambios, porque bueno, todos los cambios van a ser cuando estemos allí en el reino con Él. Ya están todos los cambios, entonces podemos entrar a su reino. Ya estamos siendo parte del reino, somos ciudadanos del reino. No te olvides de eso, lo dice la palabra. Y mira, allí justamente la última que vamos a compartir con vos, Mateo 10:1. Mateo 10:1. ¿Lo tenés, Valeria? No. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor le dio autoridad a sus discípulos para que ellos fueran y sanaran, para que echaran fuera demonios y lo hicieran. Y si vos seguís el relato, después, que no te lo vamos a leer ahora, pero lo podés leer en tu casa, todo Mateo 10, vas a ver que el Señor obró con ellos. El Señor se manifestó y después ellos volvieron y le dijeron al Señor: Señor, los demonios se nos sujetan y hay sanidades, hay milagros. Le contaron después al Señor. Lo podés leer en los testimonios de ellos. Quiero que vayas hacia Lucas 10, 1 y 2. Ya para ir terminando, Lucas 10, 1 y 2. ¿Lo tenés, Valeria? Sí. Bueno. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él y a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nuevamente, digamos, el Señor ya no solamente con los 12, sino con los 70. Por eso muchas veces no entendieron que el Señor no tenía solamente 12 discípulos. ¿Dónde estaban después los 120 en el aposento alto? Estaban 70 más 12. ¿Cuánto es 70 más 12? 82. Y después las mujeres de ellos y otros más que creían, 120 pudieron estar, y muchos más también después no le siguieron. Y viste que en el pasaje de Juan capítulo 6 dice que muchos se volvieron atrás.
en algún momento y ya no le seguían. No eran solamente 12 los discípulos, eran muchos más. Aquí en el relato habla de 70 más que él utiliza y los designa. Y les envía de dos en dos delante de la ciudad, al lugar donde él debían ir. Y les dijo de nuevo lo mismo, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese sigue siendo el ruego latente del Señor, latente totalmente. El Señor dice todavía hoy, rogad al Señor de la mies. Mira, este es el ruego que tiene que salir de nuestros corazones. Está saliendo del mío. Porque el Señor quiere que haya más obreros. Obreros para esta situación. Obreros para lo que se vive. En vez de vivir por ahí en diferentes cosas que son nada más que tu vanidad. Nada más que tus preocupaciones, ocupaciones. Deja que el Señor te utilice. Decirle cada mañana al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Sabes? En mi juventud era eso. Y después antes de que me nombraran pastor y que era solamente un líder, entre los líderes que habían, porque había muchos en aquel momento en Buenos Aires que estábamos sirviendo al Señor, mi oración era esa, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué quieres que haga hoy? Y el Señor mostraba. El Señor me hacía ir al lugar donde Él quería, y allí estaba. Escribieron de una mujer, Ivone Ornoski, hermosa hermana que no llegó nunca a ser pastora, y sabes, sin tener el título de apóstol. Fue un apóstol del Señor, enviada a muchos lugares. Y dice, no tenía la chapa de apóstol, pero era un enviado. Eso quiere decir la palabra apóstol, enviado, utilizado. Llegó a lugares recónditos y habló del Señor. Me habló a mí muchas veces esa mujer. Antes de que conociera al Señor, me repartió un tratado y yo lo tiraba. Y el Señor lo utilizó porque obró, siguió tratando con su compasión en mi vida para que yo le conozca, para que yo tuviera el tiempo, la oportunidad de aceptarlo. Así están muchas situaciones también hoy en día. Pero no hay más. ¿Cómo es que no hay más? Tiene que haber. Ya esta mujer, Ivone, está en Francia. Y muchos han escrito de su testimonio. Y ahora están por escribir más de su libro. Pero realmente tiene que seguir habiendo. Y tienen que están. El Señor tiene sus herramientas en tu vida, en mi vida. Todavía hay tiempo para que el Señor te utilice. Para que el Señor tome allí tu vida como su instrumento en sus manos y lo haga sonar de la manera más maravillosa que Él lo sabe hacer. Mira, puede haber un Stradivarius, como lo dije en otro momento, un Stradivarius allí puesto, y es una hermosa, vamos a decir, es un hermoso instrumento, pero es una hermosa cosa verlo. También de lo maravilloso que está hecho con la madera, la mejor madera y todo. Pero si alguien no lo hace sonar, si alguien no lo sabe justamente poner justo con la parte en que se tiene que afinar y sacarle el sonido maravilloso que tiene, sigue siendo un Stradivarius nada más allí. Y así tal vez vos seas un Stradivarius. Pero si el Señor no te toma en sus manos, si vos no te dejas también tomar en sus manos, vas a quedarte allí nada más. El Señor quiere utilizarte. El Señor quiere utilizarnos. Juan 1:12. Esa misma autoridad que el Señor les dio a sus discípulos, y este es un último pasaje, vamos a orar sobre esto. Mira, esa misma autoridad que el Señor le dio a sus discípulos, a los 12, a los 70, que los utilizó, sigue estando intacta en vos y en mí, con su misma compasión, con su mismo poder, con su mismo obrar.
¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, derechos de ser hijos de Dios. Esa potestad, esa autoridad, Derechos de ese derecho, esa potestad está intacta en tu vida, en la mía. Él quiere manifestarse con su compasión. Él quiere manifestarse con su poder, con su mismo obrar en estos tiempos. Estamos para hacer la solución, no el problema. Ya los problemas no los tenemos que hacer nosotros. Nosotros somos también parte de la solución que la trae Cristo. En este tiempo. Quiero que no pienses en tus problemas. ¿Sabes? Cuando empezás a hacer solución, tus problemas se acaban. Porque se solucionan tus problemas. El Señor soluciona tus problemas. Porque vos sos la solución para Él en sus manos. Él te muestra. Él obra. Oremos ahora. Señor, gracias. Porque sé que vos lo podés hacer. Sé que vos lo querés hacer. Sé que tu Espíritu Santo está ahí en cada corazón, en cada vida ahora. Y aún puede estar obrando ahora en la persona que se pudo contactar, que pudo después de escuchar las alabanzas llegar a esta parte donde ahora estamos hablando de tu palabra, enseñándola y dándola. Y Señor, puede aceptarte. Así que Espíritu Santo, sé que tú puedes tratar en su corazón, en su vida, en su mente, para que hoy te acepte, para que te diga, Jesús es mi Salvador, obra en mi vida, cámbiame. Y eso sí que tú lo cambias. Como lo hiciste en aquel tiempo conmigo, Señor, ya hace muchos años. Y cuando, Señor, me arrepentí, caí allí a tus pies, arrodillado y llorando, y diciendo, Señor, estoy en tus manos, para lo que quieras, utilízame. Y tú me empezaste a tratar y a utilizar desde ese mismo momento. Señor, así hoy todavía quieres seguir haciéndolo. Estoy seguro que lo quieres seguir haciendo. Porque la iglesia es eso. Manos, pies, boca, ojos dispuestos a ser los ojos del Señor, la boca del Señor, las manos y los pies de Él, moviéndose en todo lugar, en toda necesidad. Tú lo haces, Señor. Lo haces muchas veces sin que podamos ser utilizados. Pero, Señor, tú quieres justamente obreros para tu mies. Te ruego, Señor. Te ruego, Señor. Este es mi ruego, que envíes obreros a tu mies. Por favor, Señor. Muéstrate otra vez y trae obreros a tu mies en todas las partes, Señor, porque ya los campos están blancos para la siega y tú quieres cegar, quieres levantar la cosecha. Gracias, Señor. La cosecha va a ser mucha para tu gloria y para tu honra, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendice. Qué hermoso poder ser parte de este desafío que también día a día Dios nos pone a cada uno de nosotros. Más que decirles, como siempre decimos, los saludamos, les decimos hasta la próxima. Aquellos que estamos en las semanas conectados por vía WhatsApp, por Facebook, los diferentes medios que tenemos de comunicación en este tiempo, estamos en contacto. Aquellos que tal vez estamos solamente los domingos en las reuniones, tanto como de YouTube como la de Facebook, será hasta el domingo próximo. Lo que queremos es que podamos seguir ahí firmes, mirando a Cristo y siendo parte de lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, para poder aún llevar a otros a sus pies y usarnos y ser realmente esos obreros que Él quiere que podamos estar haciendo en este tiempo. Así que bueno, nos despedimos. Un besito grandote. Te va a despedir, bendiciones. Un besito grandote. Nos vemos. Gloria Estén bien y estamos orando para que toda esta situación realmente pueda ser, caduque todo esto que se está viviendo. Realmente es feo toda la situación que vivimos como país, pero confiamos, como siempre decimos, confiamos en nuestro Dios y sabemos que Él tiene el dominio, el control de todo, y como siempre decimos también, declaramos
que en Él tendremos victoria. Amén. Amén. Ya tenemos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y las hijas de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y las hijas de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada